Hola, buenas, mi nombre es Karen Mejía, estudiante de Administración de Empresas, Turística y Hotelera de la Universidad Popular del Cesar. Y hoy quiero hablarles sobre los retos de liderazgo en el siglo XXI. ¿Cuáles son esos retos a los que se enfrenta el liderazgo empresarial o organizacional en este siglo? Y quiero iniciar este tema hablando desde el siglo 18-19, que fue la época de la Revolución Industrial, cómo se pasa de hacer un trabajo manual a hacer un trabajo mecánico, cómo era el liderazgo de mando o organizativo en esta época, sabiendo pues que la agricultura, la ganadería, el trabajo que se hacía en el campo ya pasa a la zona urbana, a industrializarse, donde aparece la máquina de vapor, el telar o el telar mecánico, las vías ferrocarriles, los barcos a vapor, telecomunicaciones. Aparecen ciertas cosas innovadoras en esa época, donde, como bien lo dije ahorita, pasa de lo rural a lo mecánico o a lo urbano. Entonces, ¿cómo era el liderazgo en esta época inicial? Que a pesar de que era una revolución, ¿sí? Revolución porque era como innovador, de pasar aquello rudimentario a pasar a lo industrializado, mecanizado, con mejor innovación o tecnología en esa época. A pesar de ser una época en la que hubieron cambios, el tema del liderazgo no era colaborativo, no era enfatizado quizás en el bienestar de cada trabajador. ¿Cómo era el enfoque del liderazgo en esta época? Lo primero que tenemos que saber es que el liderazgo de la época de la revolución era autoritario, era un liderazgo en el que las decisiones se tomaban por un pequeño grupo y que los trabajadores o el proletariado debían someterse a las largas jornadas que eran sometidos para cumplir con la producción que se tenía planeada. Entonces, el enfoque jerárquico estaba muy marcado, era autoritario. ¿Cuál era el objetivo principal para esta época en la organización que ya estaba industrializada? Era la producción en masa, independientemente de las largas jornadas que el trabajador pudiese tener o las condiciones con las que el trabajador pudiera hacerla. Lo que se necesitaba era que se producía o se produjera la cantidad que necesitaban. ¿Cuáles eran las condiciones laborales? No eran las mejores, porque como bien lo dije, se necesitaba era que ellos pudieran producir, y más no se tenía en cuenta cuáles eran las condiciones con las que se producía, si eran largas jornadas, si había horas de descanso, si había colaboración de equipo. Esto no era la prioridad en esta época. Había innovación, digamos que podía haber un poco de innovación. ¿En qué sentido? En pasar de aquello que se hacía manual, que era rudimentario, que era rural, y que mejoraban la eficiencia del trabajo, sí, porque obviamente pasar de hacer ciertos procesos de forma manual, que requiere mucho más tiempo, y llevarlo a hacer el proceso de forma mecanizada, obviamente ¿cómo se dice? La eficacia o la eficiencia de hacer, la efectividad de hacer el trabajo era mucho mejor. Pero, como bien lo dije, las condiciones laborales no eran las mejores. El liderazgo no era el mejor, no era el que podía preocuparse por el bienestar social, por así decirlo, empresarial.
o sí, el bienestar empresarial. Entonces, partiendo de esta época, de cómo se manejaba el tema del liderazgo, de cómo era el proceso de los trabajadores, de cómo era la gestión organizativa en ese tiempo empresarial, y llevarlo al siglo XXI, y llevarlo hasta esta época, ¿cuáles son esos retos que se enfrentan para poder mejorar o para poder darle una cara diferente a esta situación? Entonces, lo primero, ¿cómo es el enfoque del liderazgo en esta época? Un enfoque colaborativo. El liderazgo contemporáneo tiende hacia aquellos modelos democráticos, ya no es autoritario, sino más democrático, ya pensando en la opinión y en el bienestar de cada una de las personas que están en la organización. Ya piensa un poco más de forma individual en cada trabajador, mirando que ese trabajador se sienta motivado para poder tener un buen ambiente laboral, para poder ser eficaz a la hora de realizar tus procesos o realizar cualquier actividad, o para poder ejercer cualquier cargo dentro de la empresa. ¿Cuáles son esos otros retos que tiene o cuáles son esos otros retos que ha enfrentado el liderazgo en este siglo? La adaptación a la tecnología. Vemos que, digamos que podía ser algo innovador en aquella época de la revolución industrial. Esas máquinas eran algo innovadores, pero hasta esta época, hasta este tiempo, la tecnología ha avanzado muchísimo, y sobre todo en las empresas la tecnología ahora es indispensable para cualquier organización, porque de hecho estar o adaptarse a las nuevas tecnologías implica la competitividad entre las organizaciones. Tener o obtener nuevas ideas de innovación van a llevar a cualquier organización a tener éxito en sus procesos de producción, bien sea de bienes o de prestar servicios. Entonces, hasta este tiempo, el liderazgo se enfoca, aparte de un enfoque colaborativo, adaptarse a la tecnología, hacer énfasis en el bienestar de cada trabajador, innovación y creatividad. ¿En qué sentido? En poder reclutar o tener personal altamente calificado con ideas innovadoras que puedan ser llamativas a cualquier grupo organizacional, por así decirlo. También otro reto que ha enfrentado o que ha vencido ese liderazgo es la responsabilidad social, la capacidad de poder producir bienes o servicios en una organización sin dejar de lado la responsabilidad social, esa responsabilidad de brindarle un servicio o un bien a la sociedad que pueda ser disfrutado por la sociedad, y aparte de eso, que podamos tener en cuenta la sociedad. Entonces, se necesitan en las organizaciones liderazgos competitivos, se necesitan liderazgos fáciles de adaptarse a las nuevas tecnologías, se necesitan liderazgos que puedan tener la capacidad de ser empáticos en cada uno de los trabajadores. Eso es parte también de ese reto de liderazgo en las organizaciones. No se puede tener un liderazgo autoritario como el que les mencioné inicialmente con la revolución industrial, y de hecho de esa forma era que se trabajaba, ¿no? Era como que dar la orden, un grupo pequeño de personas, dar la orden, trabajar, y independientemente de las condiciones en las que el trabajador tuviera que hacer
cualquier labor o cualquier actividad, no importaba porque simple y sencillamente se necesitaba la producción. En este tiempo no simplemente se necesitan las organizaciones que produzcan y que tengan, sino que puedan tener un equipo de trabajadores, un equipo de personas, aparte de estar motivadas, un equipo colaborativo, un equipo que puedan ver en el liderazgo interés por ellos, que puedan ver en el liderazgo esa capacidad de brindar ayuda, ¿sí? Entonces es como ese reto en el que se enfrenta el liderazgo en este tiempo. ¿Cuál es la importancia y por qué las organizaciones deben acudir efectivamente a estos retos de liderazgo en este siglo? La primera, como ya les he mencionado, es la adaptabilidad. Es esa capacidad de adaptarse a las situaciones a las que se enfrente o crisis que se pueda enfrentar la empresa. Tener personal calificado altamente para adaptarse a cualquier situación de la organización. La competitividad, como les dije ahorita, el tema tecnológico ha influenciado o influye mucho el tema de la competitividad empresarial. Es importante que las empresas puedan ser competitivas y la tecnología es un aliado súper importante para este tipo de procesos. La innovación. A pesar de que en la revolución industrial, en esa época pudo ser innovador pasar de hacer procesos manuales a hacer procesos mecanizados, a pesar de que eso fue innovador, no quiere decir que los procesos organizativos hayan sido innovadores, porque se quedaron como en esa parte autoritaria de hacer del trabajador lo que se le parecía sin tener en cuenta su bienestar. En esta época ese reto de liderazgo ha ido cambiando y de hecho ya las empresas y las organizaciones necesitan innovar con respecto a ese tema, tener claro que las organizaciones están compuestas por esas personas que ayudan a crecer a la empresa y que no solamente son buenos y eficientes para sacar una producción o un servicio adelante, sino que son personas importantes en la empresa que pueden también hacer un bien a la comunidad social. Entonces, ese reto en las organizaciones es importante que ellas puedan acercarse efectivamente a cumplir cada una de ellas. Otro reto importante en este tiempo también es la resiliencia, es esa capacidad de poder tener personal calificado para enfrentar situaciones difíciles o crisis que puedan presentar las organizaciones y que se puedan tener ideas para salir de ellas, que en medio de una crisis o en medio de una situación financiera, por así decirlo, de una organización, se pueda tener la capacidad de ser resiliente, de salir, de poder aportar una idea para que la empresa no se quede ahí estancada y por el contrario pueda seguir realizando sus actividades y con mucha mejor innovación o tecnología. Entonces, haciendo un resumen de cómo era ese liderazgo en esas organizaciones en tiempos atrás que eran autoritarias, a este tiempo que es democrática, que se preocupa por el bienestar de cada persona. Eso hace parte también de ese liderazgo empresarial en este tiempo. Entonces, nosotros como estudiantes que estamos camino a ese liderazgo, que estamos camino a manejar, a realizar empresas, a dirigir empresas,
es importante que nosotros podamos aprender no solo el conocimiento de cómo llevar una organización o de cómo realizar ciertos procesos, sino que podamos también tener esa parte humana, que podamos tener esa sensibilidad, que podamos ser empáticos, que podamos trabajar en equipo, que podamos tener la capacidad de poder ayudar a, si somos los líderes, poder saber en qué puedo yo modelar, por así decirlo, a aquella persona que yo tengo a mi cargo y de qué forma podemos trabajar para sacar adelante X o Y empresa en la que esté, o si es nuestra propia empresa, o si es nuestro propio negocio, cómo nosotros vamos a liderar a esas personas que vamos a tener a nuestro cargo. Si lo vamos a hacer de forma rudimentaria, ordinaria, autoritaria, o si bien lo vamos a hacer de forma innovadora, responsable, creativo, competitivo, ¿sí? Adaptándonos a las nuevas tecnologías, adaptándonos a los nuevos procesos de forma eficiente y eficaz, y que no solamente hagamos las cosas por hacerlas, sino que tengamos la capacidad de enfrentar esos retos que se presentan en la vida cotidiana, ya sea en la vida cotidiana o en la vida empresarial o organizacional, que podamos ser ejemplo de liderazgo, que no seamos ejemplo de liderazgo por lo malo, sino que seamos ejemplo de liderazgo en las cosas buenas, y que podamos ser esas personas que podamos aportar a la sociedad de forma significativa y positiva, y que para que las nuevas generaciones puedan ver en nosotros un ejemplo a seguir, por así decirlo. Entonces, ese es mi aporte sobre los retos del liderazgo en el siglo XXI. Muchas gracias.